Buenas noches con todos. Vamos a empezar a ver. La última clase vimos todo el modelo de capital humano y llegamos a unas conclusiones, digamos, sobre el modelo solo con capital humano, donde digamos que la única lección, todavía el modelo es un modelo neoclásico, no es el modelo de capital humano más, digamos, conocido, que es el modelo de Lucas sobre capital humano. Es simplemente dentro de un modelo donde hay rendimientos marginales decrecientes e incorporar, digamos, un factor adicional para un poco ver cómo es las participaciones, ¿no?, de cada uno de los factores en el producto. Digamos que habíamos partido con un lambda, beta, 1 menos lambda menos beta, y habíamos igualado, bueno, las inversiones en capital humano, capital físico, toda la inversión es igual al ahorro, y luego llegamos hasta la ecuación 1, ¿no?, con las dinámicas, digamos, de ambos, y esto es básicamente la ecuación fundamental de solución, pero donde hay tres insumos, ¿no? Capital físico, humano y trabajo. ¿Okay? Luego todo eso lo convertimos a per cápita y nos llegó hasta la ecuación 7, donde, digamos, la inversión total en capital, o sea, físico y humano, se mueve de acuerdo a esta ley de movimiento. Con algunos supuestos de sustitución perfecta entre dos factores de producción, uno puede elegir cualquiera de los dos, y un criterio, digamos, para elegir de manera óptima, digamos, eso es, perdón, tengo que grabar la clase, que me doy cuenta, ¿no? Grabarlo porque están pidiendo la grabación. Entonces, continuamos. Entonces, asumiendo sustitución perfecta entre dos, pues se puso uno u otro, pero un criterio de optimización es elegir de manera óptima es igualar las productividades marginales de ambos, ¿no? Ya hemos demostrado que la productividad marginal del capital igual a la productividad marginal del capital humano. En esa igualdad, digamos, cualquier elección de K o H se estaría optimizando, digamos, ¿no? Entonces, de ahí, digamos, se derivaba el H en función, bueno, sería que el capital humano era una proporción, digamos, ¿no?, esta de acá, constante, de la proporción del campo, ¿no? ¿Okay? Entonces, la proporción es esta parte, ¿no? Pero per cápita, si uno divide todo entre, ¿no?, entre L, nos estaría la ecuación 10, y esto ingresa a la función de producción de per cápita, ¿no? Y digamos que acá, digamos, entre los per cápita no está el L, ¿no?, está ahí
per cápita en función de H y K per cápita y eh, disculpen la traducción. Entonces, le decía que una vez que se reemplaza la función de producción de los per cápita, ¿no? Está el H, tendríamos una nueva forma, digamos, funcional para I, ¿no? Y donde ya I solo depende de K, 1 a la menos alfa. Digamos que esto en realidad nos hace entender que si uno parte de una función de producción, digamos que así, de K a la alfa, o en todo caso, ¿no? Esos términos para 1 menos alfa, en esta parte de acá, ¿no? Se asume una constante, pero no es cualquier constante, ¿no? En este modo se demuestra que es esta constante en realidad, es la constante de proporcionalidad. Ese, digamos, épsilon de K, ¿no? Es la que va a afectar, ¿no? al capital físico. Entonces, cuando uno estima tradicionalmente así, por eso es que cuando uno estima este parámetro, o se pone un parámetro, va a estar, digamos, está sobreestimado, ¿no? Por esto, digamos, ¿no? Menos alfa es mucho mayor a lo que realmente uno debería considerar, ¿no? Considerar los parámetros de los demás factores de producción, ¿no? Digamos que de L y de capital humano, ¿no? Beta. Entonces, cuando uno considera eso, habíamos visto que, bueno, haciendo algunos supuestos, digamos, ¿no? Bueno, partíamos de la función de producción, y tenemos la proporción, digamos, se reemplaza acá. Acá en realidad es el épsilon, lo que el término que se está usando, ¿no? Debería ser acá el y tenemos agregados, digamos, ¿no? Pero digamos que esto de acá es este phi, ¿no? Este phi de acá, ese es el H, ¿no? Es el H. O sea, no es que el H desaparezca de la función de producción, sino que está representado por su proporción de K, que es perfectamente sustituible entre H y K, ¿no? Y termina, digamos, en una función de esta naturaleza. Con los agregados, ¿no? Ahí está la participación real del producto y la participación del capital, digamos, ¿no? Que es 2/3. Eh, y de ahí veamos que esta participación del capital no contribuye a explicar esa la participación, digamos una parte de la participación, ¿no? Relevante el capital efectivo, porque no solo el capital físico es el que contribuye a la producción, sino hay otra proporción, ¿no? De H que contribuye. Digamos que los dos juntos generan 2/3 de todo, y no solo es el capital. Porque uno cuando normalmente trabaja, bueno, la producción es todo L, digamos que es acá lambda y acá a la 1 menos lambda. Más o menos que acá representa todo el capital físico, ¿no? No estamos considerando humano. Este tiene que sumar 1, digamos, ¿no? Si este es 1/3, este es 2/3. El tema es que esto estaría sobreestimando la proporción que se lleva el capitalista de la renta, ¿no? Porque estos porcentajes, estos alfa, uno menos lambda y uno menos lambda, son las participaciones del L y K en la renta, en la parte distributiva, digamos. Pero en realidad eso no es así, ¿no? Cuando uno expresa de manera correcta, digamos, digamos que un país, en una región, donde sí realmente, ¿no? Una proporción de la producción depende realmente del capital humano, lo correcto es así, ¿no?
Y ya este no es 2/3, pues, ¿no? Digamos que se puede repartir, ¿no? Como estaba en el ejemplo, alfa 1/3, y esto puede ser otro tercio, le aporta el capital físico, y el resto otro tercio que es el capital humano 1/3 y capital físico. Pero cuando solo se consideran los modelos, ¿no? Y el capital humano es insignificante, digamos, sesga, digamos, ¿no? Va a ver que todo el capital que está contribuyendo, pero no. Y eso altera algunas, digamos, estimaciones que se hacen sobre la velocidad de convergencia, ¿no? La fórmula tradicional es de esta manera. Si uno tiene algunos números, eh, tendría, tendríamos este resultado como hemos visto antes, ¿no? La velocidad es 7,7, pero el origen su oportunidad que es muy alto. La velocidad, la correcta forma de la velocidad es incluyendo, digamos, el parámetro que está acá, ¿no? Que es este de acá, 1 menos alfa. Al incluir eso y poniendo los mismos números, y suponiendo un tercio también por el alfa, es eh, sí, pero 0,3, ¿no? Y un tercio, digamos, 0,1 la depreciación y la tasa de depreciación 1%, 10% es la tasa de depreciación. Y sale 3,3, ¿no? Digamos que es más asequible, pero digamos en la literatura empírica, los autores que han tratado de estimar esa velocidad en el estado estacionario, digamos que está alrededor de 2,2% más menos 1, digamos. O sea, puede hasta 3,2, ¿no? O sea, 2 o 2,2%, más menos 1. Esa es la velocidad, digamos. Hasta ahí llegamos la clase pasada. Y vamos a continuar ahora con otro modelo. Ya hemos visto el modelo Soros-Swan, hemos aprendido efectos, digamos, el tema de la dinámica, el estado estacionario, la convergencia absoluta, la convergencia condicional, la velocidad de convergencia, los que son efectos nivel, que son efectos crecimiento, y hemos visto que se requiere, digamos, cuando se habla de factores de producción, y cuando los países, digamos, en su fuerza de trabajo tienen calificación, o sea, capital humano, hay que descontar del capital físico la parte que le corresponde a esos trabajadores, a esa calidad de capital, o esa calidad del trabajo que es el capital humano, para no sobreestimar los parámetros que uno estima, digamos, ¿no? Hasta ahí llegamos con Solo Swan y vamos a ver un modelo. Este modelo es más antiguo que Solo Swan. En realidad, el modelo de Harlem es un subproducto, en realidad, o una visión más parsimoniosa de lo que es hablar de estados estacionarios o dinámica, ¿no? Este modelo de acá analiza el largo plazo, pero con algunas restricciones, como vamos a ver, ¿no? Este modelo se analizó mucho antes que Solo Swan, pero tenía problemas en los supuestos, básicamente. Es un poco su predecesor, con otros modelos, digamos, que intentaron explicar el crecimiento. Vamos a ver por qué, finalmente. Bueno, acá está el modelo Harrod-Domar, en el 39 y en el 46 Domar, propusieron, no tan paralelamente, pero usaron la función de producción mínima. No. Este invierno o primavera, la verdad, no se sabe, ¿no? Entonces decimos que lo que vamos a ver en este modelo es que el solo hecho de cambiar la función de producción nos lleva a otra historia, digamos, ¿no? Porque hasta ahora estamos trabajando con una función de producción neoclásica, que es L al alfa, K a la 1 más alfa. Creo que para simplificar no se pone capital humano, pero se podría poner, digamos, no para cuestiones
pedagógica, digamos. Eh, Esta función de acá, digamos, su tasa marginal de sustitución no es constante, digamos, ¿no? Tasa marginal de sustitución de K por L es igual a la derivada de I respecto a L, ¿sí? Entre la derivada de I respecto a K. Es decir, manteniendo constante un nivel de producción, digamos, ¿no? A un nivel de producción. Um, Eso es, ¿no? Sí. Mm, es una isocuanta, este es un nivel de producción, ¿no? Y la tercera variable son las pendientes, digamos, las tangentes ahí. Si quiere ver una tangente acá, hay que asumir que esto es constante, ¿no? Eso es, ¿no? Y cuánto es la tangente acá, es esa relación, digamos. Ok, entonces, ¿cuánto debo reducir K para aumentar, ¿no? ¿Cuánto debo reducir en una unidad K, L, perdón? ¿Cuánto debo aumentar en una unidad L? Um, o sea, si yo quisiera mantener el mismo nivel de producción eh, y quiero aumentar una unidad de L, ¿cuánto debería K, ¿no? Entonces, reducir K en un punto inicial, ¿no? ¿Cuánto debería? Eso es esto. Digamos, debería reducir 2 unidades, 3 unidades, ¿cuánto? ¿Cuán costosos? Normalmente es muy costoso acá y bien baratos acá en los extremos, ¿no? Porque no usamos eso. Pero es una micro, digamos, ¿no? Pero estas cosas de acá, en este tipo de tecnologías que usa Hardoma, no se puede hacer. No existen tasas marginales de sustitución, tangentes. Acá la tecnología es una restricción en realidad. ¿Qué es lo que permite la sustitución entre K y L? Bueno, la existencia de distintas técnicas de producción, ¿no? Por eso una técnica, son estas relaciones K y L, ¿no? Esta es una técnica, digamos. Digamos que 2 contra 5, ¿no? O combinar para producir este nivel de producto, puedo combinar para producir 100, o combinar 5K y o, con 2. Así también permite, ¿no? También es válido producir 3 unidades, la misma cantidad de producción, 100 con esa combinación también. 4 máquinas y 3 hombres, ¿no? Y así, puedes ir cualquiera sobre la curva de ISO cuánto. 4, 3, digamos. Y es infinita, digamos, ¿no? Si usted hace lo mismo, esa función de producción, como nos permite tener miles de posibilidades infinitas. Pero en este modelo, ese es el problema, no existe eso. Y acá lo vamos a ver. Entonces seguimos. Es un modelo, dice, previo al modelo de solo, ¿sí? Basado en el indicador keynesiano. El ahorro es una tasa constante de I, ¿sí? Y lo llamamos acelerador, ¿no? La variación de la producción es igual al coeficiente de una variación de la inversión. Y donde este A es el multiplicador, digamos, ¿no? Cada unidad que incremente K, el producto A veces crece. Tiene efecto multiplicador, acelerador.
Se utiliza la función de producción tipo Leontief, ¿no? Vamos a ver desde el año 41, que investiga este tipo de funciones, sus efectos, ¿no? Por distintos procesos de producción, digamos. También que es conocido como una función de proporciones fijas, ¿no? Eh, este tipo de funciones, digamos, se grafica, en realidad es a ver, tenemos esto de acá, voy a poner así, acá, y creo que es, no estoy seguro, pero voy a ponerlo así no, para no equivocarme, digamos. Um, sí, abajo está, el ciclo de software. Está abajo, no voy a repetir eso. Simplemente voy a indicarle primero que es una función mínima digamos que uno tiene que elegir el mínimo, ya sea de K o de todas estas rectas, digamos, ¿no? De todos los insumos, digamos. Y la cantidad mínima de eso, ¿por qué? Porque como son insumos, eh, solo se tiene la misma cantidad, porque K y L que son bienes complementarios. Eh, a ver, ¿no? También acá, voy a ver por acá. Son los bienes complementarios, como a producir, digamos, ¿no? Algún bien, digamos, determinado, para producir, digamos, poner vives de algo, digamos. Esta función de producción nos dice que se puede usar cualquier combinación que está sobre esa, digamos, curva de iso cuánta, digamos, ¿no? Una parte vertical y una parte horizontal. Entonces, yo puedo usar esa cantidad o puedo usar una menor cantidad de eso también. Puedo usar 5, o puedo usar 4, o puedo usar 2, pero independientemente de cuál cantidad use, voy a poder producir, ¿no? 10. Y de ahí tendría que eh, vamos, tomar dos máquinas, digamos. ¿Sí? Las dos máquinas puedo producir combinando con 2 unidades de trabajo, 4 unidades de trabajo, 5, 10 unidades. Como es un productor, bueno, contratar 5, contratar 4, contratar 2, da lo mismo, porque todos producen 10. Entonces el productor lo que hace es, bueno, no, un tema de costo, no puedo estar contra si con 2 puedo producirlo, mejor. Con 1 ya no se puede, dice esta función. Se podría con 1, sí, pero tendrías que pasar a otra curva, ¿no? Pasar a otra curva. Y lo mismo pasa con carne, ¿no? Y para producir 10, las mismas 10 unidades, digamos, de producto, no puedes producir igual, pues, manteniendo, digamos, 2 unidades de trabajo, con 5, con 4, con 3 máquinas, y estarías produciendo lo mismo, siempre. Entonces, lo que nos queda es simplemente elegir, ¿no? Lo que nos está obligando esta tecnología es a elegir la mínima combinación de ambos. Justamente se da acá. Eh, por el solo hecho que la tecnología, ¿no? Que lleva, digamos, a eso, ¿no? Y eso le llaman que insumos complementarios, ¿no? Se requiere exactamente dos
trabajadores con dos máquinas, o sea, una máquina para cada uno, no se puede aceptar otra. ¿Ok? Pero acá, digamos, sí, sí, es una proporción de K y una proporción de L en realidad se necesita. ¿Sí? Proporciones, digamos. Y, bueno, A es mayor a 0 y B es menor a 0. Y como estos son complementarios perfectos, ¿no? A una razón de uno, digamos, ¿no? Esta recta de acá, ¿no? Con otro color, nos da una misma razón KL para cualquiera. Por ejemplo, si yo quiero incrementar el nivel de producción, bueno, digamos que quiero usar 20. Bueno, entonces, lo que me dice que necesito, bueno, cada vez es 4. ¿No? Ponemos 4 y 4. Sí, y acá porque me está dando básicamente el ángulo de 45 así. Entonces, si quiero doble, bueno, tendría que duplicarlos en suma. Pero la razón va a ser la misma. Porque en este punto, K entre L, o sea, 2 entre 2 es 1. En este punto, también la complementariedad será igual. K entre L es igual a 4 entre 4, o sea, 1. Y siempre se requiere la misma proporción, ¿no? Sino, independientemente cuando quieres producir 20 o 1000, se sigue manteniendo esa proporción. Entonces, puedo sustituir, digamos, menos de uno y más de otro para producir lo mismo. No se puede sustituir. Y eso nos lleva a una elasticidad de sustitución cero, digamos, entre K y L. No se puede sustituir para mantener la misma producción, no se puede. Si tienes un poquito más de algo, ya saltas a otra curva, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta función de producciones fijas, eh, digamos, ¿de dónde proviene? El caso más general, digamos, eso proviene de la función C, la elasticidad de distribución constante. Una función C es esta de acá. La función de producción es A por esto, ¿no? A mayúscula, digamos, A por B al K a la phi, más 1 menos A, 1 menos B de L a la phi, ¿no? Phi. Digamos que son dos factores de producción que están sumando, ¿no? Son como sustitutos, ¿no? Una suma. Multiplicación es lo que voy a usar, ¿no? Cuando tiene así, KL, estos son como complementarios en realidad. Pero todo depende de esta sustitución, si es cierto. Si fueran perfectamente sustitutos, sí, este phi debería ser igual a 1, ¿no? Pero no es así. Eh, pero podemos ir hacia una función mínima a partir de una función 6, ¿no? Y está dividido, elevado a la phi, y también sacar la raíz 1 menos por raíz phi y todo eso, ¿no? Es una función de función clásica, digamos, que de acá, cuando uno le saca el límite de phi cuando tiene infinito, a menos infinito, se vuelve una función mínima. ¿Qué significa eso? Bueno, que la, las asíntotas las asíntotas son, o sea, esto de acá eh, son asíntotas de esto de acá. Porque una C es más o menos así. Y cuando tú llegas al límite, la capacidad de phi, cuando llegas al límite, lo que hace esto se va volviendo así, digamos, poco a poco. La curvatura se va quebrando, digamos, hasta que tienes, digamos, una recta. Eso ocurre en el límite.
se vuelve una Leontief. Y de acá también, de esta C se puede derivar también la Cook Douglas también. Sí, también se puede derivar también. Sí, entonces, es un detalle técnico, digamos, y de una función se puede derivar la mínima, eh, siendo que esta elasticidad, habla de una elasticidad, aparte de la elasticidad entre K y L, es 1 entre 1 menos 1. Cuando Q tiene infinito, menos, esto tiende a 0. ¿Sí? O sea, no hay posibilidad de sustitución. Cuando Q tiende a 0, bueno, se vuelve la elasticidad constante igual a 1. Que es una función particular tipo Boroga con elasticidad de solución unitaria, digamos. Digamos que son curvas isocuadras que tienen solución constante igual a unitaria. Bueno, acá están las gráficas de esta función de utilidad, esta función de producción, para un nivel de producción de sub 0, K0 igual a 0, sería esto. Si aumentamos, duplicamos, tendríamos paralelamente sobre esta relación técnica, digamos. Sí. Se ve, ¿no? Está ahí. Entonces, para pasar de un segundo a otro, bueno, hay que aumentar. Para aumentar la producción se requiere, digamos, dependiendo de la relación técnica entre ambos, eh, de eso va a depender, digamos, que se duplique o triplique o en la misma aproximación. Como el ejemplo anterior, acá requeriría si quiero el doble, bueno, el doble menos uno. Depende de la realidad, pues estas relaciones están acá, A y B. Acá hay un razonamiento, si acá es igual a BL, ¿no? Hay una sustitución de ese total entre K y L. Si K es mayor, AK es mayor a BL, entonces solo sería utilizado K. Y si AK es menor a BL, solo sería utilizado L. Y, claro, acá es a ver, digamos, que dice, bueno, acá hay dos números, 2 y 3. ¿Cuál es el mínimo? Bueno, la solución es 2. ¿Sí? Bueno, si son dos iguales, ¿cuál es la solución? Bueno, cualquiera de los dos. Perfecto. ¿Sí? Si es a los 2 y acá es 1, la función mínima se elige el mínimo de los dos. Dependiendo si son iguales, cualquiera, y si uno es mayor al otro, se elige que es menor, digamos, ¿no? Y si esto es menor a esto, se elige el menor, ¿no? Es un poco como tienen las constantes de proporcionalidad que vamos a ver en nuestro ejercicio. Bueno, veamos en el desarrollo de modelo, ¿no? Refiriendo a la función de producción en términos per cápita, ¿no? En esta función de producción, vamos a poner en términos per cápita, simplemente se divide todo por L, ¿no? Entre L, el per cápita, entre L, per cápita, entre L, queda bien. Esta función mínima la podemos graficar, ¿no? Digamos que tiene una parte donde, como no sabemos los valores, ¿no? Cuántos acá y cuántos B, no podemos saber si este es mayor a esto, este es menor a esto, o son iguales. O sea, hay que construir todas las
digamos, todo el dominio, digamos, ¿no? Con el que nos dan. Suponiendo si K es menor a entre B, digamos, ¿no? Entonces se produciría, digamos, ¿no? Todo con K, ¿no? ¿Correcto? O sea, la función de producción sería igual a K, independiente, digamos. La derivada de I con respecto a K es igual. Esta sería la pregunta. Entonces, solo en el caso cuando K, ¿no?, es menor, todos son los K menores, esto seguiría, digamos, ¿no? Pero puede darse el caso que más bien AK sea mayor a B, ¿no? Tenemos en todos los casos. Pero si K es mayor a B en este rango, ¿no?, porque al bajo es menor, entonces la función se produciría con esta forma, de esta forma, ¿no? Solo se utilizaría el trabajo en todo caso. Un producto por trabajo. Y en ese caso sería la producción per cápita sería constante para cualquier K mayor a B. Este es el punto de cambio de función. Entonces, este de acá sería B, ¿no? Ese nivel de producción per cápita, ¿no? Eso estaría definido en este caso, no. O sea, depende acá, puede tener más producción o menos producción. Eso que les he dicho está acá, digamos. ¿Ok? Entonces, en la función de producción, y hablando de productividades marginales, ¿no?, igual que en una curva, ¿no?, si tenemos, esta es la función de producción, que tiene dos tramos, y necesitamos hallar la productividad. La productividad marginal en el tramo donde cada uno de ese punto que vimos es A, ¿no? Y en el tramo mayor, para esta función de producción, la derivada de I con respecto a acá es cero, ¿no? Es una constante. Entonces hay una parte de la función de producción que tiene productividad marginal constante y otra parte que tiene cero. Ahora esto de acá es igual que el neoclásico, ¿no? ¿Usted qué dice? ¿Se acuerdan de las convenciones de nada, no? No, las condiciones de las productividades marginales, ¿no? La derivada de I con respecto a L, I con respecto a K, este es mayor a cero, ¿no? Y la segunda derivada, ¿no? Como la función era lisa, ¿no? ¿Se acuerdan? O suave también le llaman, ¿no? Entonces esta productividad funcionaba así, ¿no? Se podía en cualquier punto sacar las derivadas y ver, pues, con veces hacia arriba, ¿no? Acá, en cambio, esta función de producción no nos bota nada de eso, ¿no? En una parte recta, en una parte fija. Digamos, por más que en este tramo, ¿no? En este tramo acá, si acá es pequeño, acá alto, la productividad es constante, no decrece. O no ve la productividad marginal del capital, digámoslo así, entre el per cápita, igual todo lo puede dibujar, ¿no? Que la productividad marginal del capital para una función de producción cuadrulas, digamos que así, entre el per cápita, es así, ¿verdad? Es D que comenta acá. Pero en esta función de producción, ¿no?, en el tramo hasta antes de B, es constante, no decrece. Luego ya se vuelve a hacer rápidamente, ¿no? O sea, primero, por más que aumente el capital, 1, 2, 3, no tiene este comportamiento. Acá, en cambio, sí, partes, digamos, de 1, o discretizar, digamos, 2, ¿no?
y la productividad va decreciendo, ¿no? Aquí, uno y así. Y crece y este también cambia. En cambio, acá en esta función de producción, ¿no? Digamos que todo sí es y eso es clave, digamos, en este modelo. Hay que prestar atención a esta parte. No es común, digamos, esta función de producción. Para cada cero, para cada uno, para cada dos, no importa. La productividad, digamos, o en ese punto, la producción es lo mismo, ¿no? Eso es como la productividad. Voy a poner un camino, ¿no? La productividad marginal del capital, extiende esto. Para el cero, para cada uno es el mismo. Para cada dos también es el mismo. Para acá es el mantiene constante en gamma. No decrece como en el neoclásico. Eso viola uno de los supuestos neoclásicos, que la productividad marginal es decreciente, constante. ¿Okay? O sea, vamos a hacer el mismo mecanismo que hizo solo construir la dinámica del sistema, ¿no? Con esa función de producción, que tiene rendimientos marginales en un tramo y en otro tramo no tiene rendimientos marginales, es decreciente. En realidad, cuando se pone así, esta es una función compuesta, ¿no? La función de producción es, digamos, quebrada, también se le puede decir, ¿no? Comparado con el símil de solo usamos. Esta es la función de producción para el modelo solo usamos. Nos lleva a una ecuación diferencial dinámica, ¿no? Donde esta es la curva de ahorro y esta es la curva de depreciación, ¿no? ¿Verdad? Y su gráfico. Sí, bueno, su curva de ahorro, bueno, para la tasa de crecimiento, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, bueno, depreciación. Para las tasas, ¿no? Vamos a hablar de tasas de crecimiento. Para el voto, uno se va a equivocar. Y la curva de depreciación y la curva de la otra. Es F. Y acá teníamos esta funcional. ¿Por qué graficamos? Porque digamos que era una función cóncava, finalmente, la variación, ¿no? Una concavidad es cóncava menos una cóncava, eso me da una cóncava. Y esa era, digamos, nuestra análisis en la primera parte, pero esta función de producción no lo es. Eh, Tenemos que ver, digamos, para los tramos, digamos que la función de producción tiene dos tramos, es esta parte de acá, este dominio, y tiene acá otro dominio. Hay que construir para esos dos. Para cuando K es menor a un K raya, que es igual a beta sobre A, ¿no? La función de producción es igual a acá. O sea, el ahorro es una proporción de acá, ¿no? Es esta acá. Y la teoría, digamos, de la curva de depreciación es la misma, ¿no? Se deprecia y crece la población, eso es diferente. No ha cambiado en realidad con modelo de solución. Lo único que cambia es la función de producción de una cordura saliente, ¿no? Y para el tramo, cuando K es mayor a esa cordura, que es igual a B entre A, la función de producción es B. Pero como esta es la función de ahorro, esa curva de ahorro, que es S sobre I, que sería en este caso. Pero para ese tramo, ¿no? Es una función, digamos que es una ecuación dinámica
eh, por partes. ¿Por qué? La función de producción es por partes, o sea, hereda su característica. La curva de presión es la misma, ¿sí? En las mismas. O sea, como esta de acá. Esta es la misma, pero para dos tipos de, para dos, para una sola función de producción, pero que es no lisa, no, sí, no lisa o no suave también. O sea, no, dicen que tiene un punto de singularidad, le dicen, o un quiebre. Según mi propio matemática y el doctorado, dicen que a esto le llaman en matemática singularidad, le llaman. Porque en este punto no se puede derivar. Según su matemático, bueno, parece que no iba cursos que tienen que ver con estos temas, pero tiene razón. Tradicionalmente acá no se puede derivar. Acá puede derivar, ser constante, acá sí, y acá no. Cuando las funciones tienen este comportamiento, no se puede optimizar ¿no? Curvas así, que puedan acá, digamos, ¿no? Entonces, nuestro modelo finalmente de crecimiento con esta función de producción, digamos, que ha cambiado, es decir, digamos que el comportamiento es de esta forma, ¿no? Y digamos que esta parte de acá, no sé si han notado, entiendo que ya se entendió eso de ahí, es esto de acá. Esto de acá no tiene un exponente, este sí tiene, ¿no? Esta es una función acá, de retorno constantes, ¿no? De tasa marginal de sustitución o de la productividad marginal constante. Como es constante, no se acaba su productividad, puede seguir, pero dentro de este tramo. Ese solo hecho es lo que hace generar un crecimiento sostenido. O sea, bueno, acá le pongo resumen de todo el modelo, ¿no? Considera Carodomo, el consumo per cápita, es una proporción constante de la, el ahorro, es una proporción constante también de I. Luego, la producción simplemente se reparte entre, ¿no? Los ingresos, los valores se reparten entre los ingresos de la renta y capital. Entonces, para ello, por un, digamos, per cápita, ¿no? Para año, la producción se reparte entre salario, por unidad, y capital ganado por unidad. Eh, o antes, digamos, como en lo clásico, teníamos las fórmulas para los rendimientos, ¿no? ¿Se acuerdan? Del capital era igual a F' menos delta, o la propiedad marginal menos delta, y para el salario simplemente era de la producción menos lo que se lleva sin competencia perfecta, digamos. Esto de acá es simplemente R más D por K. O sea, el pago al factor del capital, ¿no? Le quitas a la producción per cambio y te da el salario, o sea, lo que se lleva los asalariados. O mejor dicho, el producto es igual al salario más R más lo que se lleva a los asalariados, lo que se lleva a los capitalistas en la distribución. Eh, entonces, eh, si esa es la función o la dinámica de este modelo, ¿no? Que tiene dos tramos, podemos también calcular, al igual que en solo SWAN, las tasas de crecimiento en esta economía. ¿Qué se hace? Para la función compuesta, se divide todo por K. Acá digamos que era S entre A de K, bueno, entre K nos da S de A.
Acá había un K, entre K se va. Y acá no tenía nada, era ese de no. Bueno, ese entre K, o no queda ese entre K. Pues, el K estaba acá, entre K se va. Esto es una constante y esta es otra constante. La suma de dos constantes. No sabemos si esto es mayor, menor o igual a cero. ¿Y qué significa eso? Que la tasa de crecimiento de la economía, capital, digamos, ya les he explicado varias veces que uno habla del producto, habla del capital, porque el capital es digamos, el crecimiento del producto es una proporción de cambio. Digamos que esta economía va a crecer, decrecer o estancarse dependiendo los valores de estos parámetros que no sabemos. Tenemos que calibrar, digamos, o obtener esos valores, pero podría dar cualquier cosa, ¿verdad? Nada asegura, digamos, de que esto sea mayor, esto son parámetros, un modelo. Pero en la parte de abajo de la tasa de crecimiento, para valores, digamos, de K mayores a esta constante, sigue este comportamiento de la tasa de crecimiento en capital o de la economía, donde este sí es decreciente, ¿no? Porque como arriba es una constante y este cambia de tiempo, cuando crece, todo esto se va abajo, ¿no? Esta es una constante que no cambia de arriba. Por eso se dice que el comportamiento de esta economía, o de esta economía de esta, digamos, que hemos planteado, va a depender de todos los parámetros, ¿no? Puestos son A, B, C, A, delta. ¿Okay? Y vamos a graficar, porque como no sabemos los valores, ¿no? Vamos a crear, tenemos que suponer, caso 1, SA es menor a N más delta, caso 2, SA es mayor a delta más N, creo que en esta parte no es caso, o el caso son iguales, porque cualquiera de dos podría darse, ¿no? Cuando sea el primer caso, bueno, se dice que SA está por debajo, entonces, bueno, si esto es N más delta y SA está por debajo, bueno, hasta acá, digamos, no pasa nada con ese, digamos, ¿sí? Cuando pasa eso, recién se convierte en una curva, de acuerdo a la función de producción, ¿sí? Eh, cuando K es menor a esta ahí, la que está siguiendo, el SA es constante, está constante. Lo que está por encima o por debajo, bueno, acá por supuesto está por debajo, ¿sí? Este es constante toda la vida, independientemente si caes bajo o grande, ¿no? Pero a partir de que ese punto, bueno, es el punto de este, es eso, ¿no? A partir viene esta curva decreciente, ¿no? Este, y sigue siguiendo, o sea, sigue válido ese delta más I, por eso delta más I, sigue igual, desde ahí, pero es igual constante, ¿sí? Para cada mayor es a cada raíz, eso es la raíz. Y cuando empieza a descender, y bueno, entonces la forma funcional de eso. ¿Qué significa que el ahorro por unidad de capital o la tasa de crecimiento, perdón? Entonces, el SDA es el ahorro por unidad de capital menos la depreciación por unidad de capital. Si esto es menor a la nuestra acá, bueno, esta economía lo que va a tener es un decrecimiento, ¿sí? Porque la depreciación, o sea, el gasto de depreciación por unidad de capital es superior al ahorro, o sea, el ahorro no alcanza ni siquiera la depreciación, ni menos para crecer. Entonces, en cualquier punto, ¿no? Digamos que no es posible alcanzar un estado estacionario, pues no hay donde se cruce, no hay convergencia, digamos. Y es toda la vida, porque estos parámetros se supone que si existen en su nivel de economía, se hacen, ¿no? En este caso estamos en el C. Entonces, si uno, la tasa de crecimiento es K, es A punto entre K
siempre va a ser negativo, digamos, para todo campo. ¿No? No importa si estás por encima o por debajo de esto, por esto. Pero siempre va a ser, esto va a ser mayor, mayor, si esto va a ser mayor a eso. Ese es por el supuesto que hemos hecho para ello. Entonces, en cualquier punto que una economía se tiene mucho K o poco K, sub cero, digamos, empieza ahí o empieza acá, en país rico o pobre, no importan ustedes, siempre va a ser negativo para los dos, y la economía se va a ir aún más bien, va a contraerse permanentemente. ¿Sí? Y si una economía tiene esa característica, está condenado, digamos, a la desaparición, porque la economía se contrae hasta cero, ¿no? Llega acá y la flechita dice que como, ¿no? Sigue avanza el capital mientras la depresión sea más alta, que dicen, no hay incentivo, digamos, a ahorrar nada, más bien vamos a acumular. Cuando llega acá, ¿no? Cero. Pues si cero K, bueno, cero ahí, ¿no? Está condenado a la desaparición, básicamente. ¿Y qué significa eso? Mientras K está cayendo, para todo P, bueno, si esto cae, cae I, ¿no? Y si cae, cae N, ¿no? Bueno, N, ¿no? Y como esto está siempre cayendo, o sea, no hay momento donde se detenga, hay desempleo permanente y creciente incluso, ¿no? Y sí, y eso sí, esto de acá le sirvió a Pablo para explicar la Gran Depresión. O sea que el costo de tener enormes, digamos, fábricas y todo eso, el costo de presión es tan grande que el ahorro es insuficiente para eso. Y eso nos llevaba a la Gran Depresión, al ejército desempleado, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa si una economía no está en ese caso, digamos? Donde ahora está el caso, eh, ¿no? Están ahí, ¿no? ¿Están? Y antes que acabe la clase de analista, aquí que se borra el mapa de resistencia. Bien, así cambia de dirección. Rápido. Daniel Aquino, Presente, profesor. Buenas noches. muchas estamos. Jason Presente, Arredondo, profesor. Buenas noches. Sofía Ábalos, Presente, profesor. Buenas noches. Barrera, buenas noches. Presente. Luis Coaquina, Cochachín. Presente, profesor. Perdón, Luis Coaquina está bien. Jacqueline Cochachín, Presente. Alexandra Condori, Presente, profesor. Luigi Córdoba, María García, Presente, profesor. Buenas noches. María Joseph Hernández, Presente, profesor. Buenas noches. Jairo Ilustrosa, Presente, profesor. Jennifer León, Presente, profesor. Pamela López, Nayeli Mateo, Presente, profesor. Buenas noches. Tana, ¿no? Presente, profesor. Buenas noches. Romina Barco, Kevin Padilla,
amigo de la universidad, ¿no? Profesor, buenas noches, Córdoba. Mi micrófono no funcionaba. Disculpe, Córdoba. No te preocupes. Gracias. Estábamos en Pacheco Romina, ¿no está, no? Llobregat, Padilla, Kevin. Presente, ¿Dónde profesor. está? La delegada tiene que justificar. Lina Pineda, Presente. Mayrín Pizarro, Milagros Ramos, Presente. Angie Saavedra, Presente, Franz profesor. Daniel, Presente, profesor. Buenas noches. Sánchez, Alejandro Sánchez, Esther Sierra, Presente, profesor. Kiara Torres, Presente, profesor. Ventura Kimber, Presente, profesor. Disculpe, la compañera Romina sí se encuentra, solo que tiene problemas con su micro, profesor. Pacheco. Siena Estrella y Pamela López. No me ha informado, profesor. Ay. Listo, entonces está Percy Ceballos. Presente, profesor. Buenas noches. Villarreal, ¿no? Está Presente, profesor. El profesor presente Pizarro. Sarro. Pasó, fueron a la universidad. Ahí está. Falta entonces Pamela López. Antes que se cierran, ¿no? Me quedó un minuto, creo. Disculpe, María, que tengo un poca tarea hoy, ¿eh? Sí. Esos temas del sector público a veces son complicados. Vamos a hacer la presentación. Estábamos viendo un modelo del caso 2, digamos. ¿Qué pasa si la tasa de ahorro del capital más bien es superior a la depreciación? Si es una economía donde el ahorro es mayor a la depreciación, así es simple. Va a pasar lo que ya más vamos a ver, pero pasa una cosa, no es tan exacto así como en solución. Digamos que como nuestra función tiene dos partes, ¿no? Y el punto que quieres, en realidad está acá, ¿no? Acá. ¿Cuándo ubicamos acá? Ahí. Entonces el S es mayor, digamos que mientras el S es mayor a esta, ¿no? Constante, digamos, en el que es igual, pero la actividad SA es esta parte de acá. Entonces esta zona es mayor a la constante, nuestra función de producción. Ese va en medio de este acá, hasta el borde del cámara. Bueno, está por encima, digamos, ¿no? Pero luego, cuando pasa ese límite, digamos, empieza a decrecer, ¿no? ¿Por qué decrece? Porque ya de acá hacia adelante, y acá disminuyó acá la raíz. En ese caso, pero se puede estimular ese problema. Hay una parte descendente dada por este acá. Así. ¿No? Desciende y toca la curva de precesión. En el caso anterior no lo tocaba, acá sí lo toca. Y si nos parece, ¿no? Si uno obviara esta parte del modelo, se parecería la tasa de crecimiento, comportamiento, ¿no? a lo que no solo son. ¿No? Ella tiene esta parte, digamos, inicial. Entonces lo que vemos acá es que la economía converge acá.
ya sea si está por acá con capital pequeño o con capital muy alto. Damos un cuadrito. Por acá la posición más alta, entonces se tiene esa pendeja. Es igual, bueno, está en equilibrio, no hay, alcanza tal cual es el gasto. Si el ahorro es igual a la prestación. Si es menor, bueno, hay incentivos todavía a seguir acumulando. ¿Okay? Y en este punto, la tasa de crecimiento de acá es igual a 0. Acá la tasa de crecimiento, acá es negativo. Y en este punto, entonces zonas de crecimiento es mayor a 0. ¿Okay? Y por lo tanto, cada asterisco, o sea, acá, cada valence está acá, que sería un punto de estado estacionario. ¿Ok? Y en ese punto, como es un punto de estado estacionario, bueno, el capital no crece, se estanca ahí. Ahora, ¿qué pasa si el capital es muy más alto, digamos? Y si cambia, digamos. Acá tenemos la situación de... Este acá está por acá también. Este acá está acá. Pero lo que se da es que el estado estacionario es superior a este carrayo. O sea, este BDA es la complementariedad entre los dos. O sea, la función de producción es de Ontief, donde se igualan las relaciones BDA igual. Acá me parece bien que pusimos, ¿no? Se dividía entre per cápita, digamos. Ahora, si en este punto, arriba son los mínimos. Digamos, los dos son iguales. Aunque vamos a sacar. Acá los dos son iguales. Tenemos per cápita. Entonces, vamos y por eso ese punto de ahí es 20. Es un punto donde hay una perfecta complementariedad de los dos, digamos. Es indiferente ser uno y otro. Son complementos perfectos, digamos. Digamos, se tiene que usar, se tiene que usar de manera complementaria ambos, ¿no? Ese punto es el que está acá dibujo. Pero el estado estacionario está por encima. ¿Qué quiere decir eso? En este punto, los dos son complementos. Si tú usas más de otro, y se está usando, y el estado estacionario está, digamos, está usando más capital. Acá se está usando un estado de capital ¿no? Y como esto es menor acá asterisco, quiere decir que se está usando acá más capital. O sea, este punto de estado estacionario, si bien es un punto de equilibrio, hay exceso de capital.
hay más, o sea, se está produciendo, se podría producir la misma cantidad de bienes, ¿no? Digamos, acá se producen 100, pero con menor capital, más o menos por acá. Esto es un punto, digamos, por acá, ¿sí? No sé si se entiende. Porque este punto nos da una combinación de cada destacante. Pero como está a la derecha acá y cualquier acá, se está usando mucho más acá. Entonces, cerca más ese asterisco entre L, nos da un K, sí, ese es el caso. Pero ese nivel de producción, de equilibrio a largo plazo, digamos, me dice que hay mucho más capital que eso. Está más. El N se está manteniendo y tenemos mucho más cambio. Por eso este asterisco, claro, es de equilibrio, pero hay una, es decir, existen imágenes inactivas. ¿Por qué es eso? Bueno, por la forma funcional que tiene la función de producción. ¿Ok? Y también podemos decir que cuando K toma el valor de A entre B, bueno, se produce B, ¿no? De manera fija y la producción marginal de cero. Ya no se puede, digamos, incrementar la productividad manteniendo constante, digamos, el trabajo. Eso es la ley. O sea, en este tramo de acá, del SDA, uno puede seguir produciendo sin problema. Pero llega un momento en que la producción se vuelve constante, igual a B. Entonces tú sigues aumentando acá, entonces va a bajar el producto por unidad de capital y también la productividad marginal se va a cero, digamos. Por eso que esto cae. ¿Ok? Para aumentar acá, más allá de, digamos, este óptimo, digamos así, se produce lo mismo o lo que cabe, ¿no? O sea, en Castelli por el capital ocioso, o sea, exceso de máquinas. Pero sí se entiende que hay exceso de máquinas, ¿no? Pero en el caso del trabajo, sí se está usando de manera óptima, porque en este punto es complementario, ¿no? Todo el trabajo se está usando en este punto. Puede ser complementario con este, ¿no? Pero hay más máquinas de sobre. Porque estos acá están usando una máquina cada uno, ¿no? Pero también hay disponibles más máquinas en el equilibrio, en el estado estacionario. Pero esos van a estar ociosos. O sea, hay una pérdida, o sea, hay un equilibrio con exceso de capacidad instalada, digamos, en este equilibrio. Pero no hay desempleo en el factor. ¿Okay? Y eso ocurre en este caso, ¿no? Es un caso de las economías, podrían haber llegado a un equilibrio de estado estacionario, tiene un montón de máquinas, y la cosa que hay trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, la URSS, digamos, en su época, claro, ¿no? Podías ocupar a toda la mano de obra, pues empezabas a producir y a poner plantas por todos lados, ¿no? Y sí, pues temporalmente estar así, digamos, pero en este modo dice que es permanente. Un montón de máquinas, hasta las necesarias, pero hay pleno.
no hay desempleo. Es una economía donde está, digamos, en permanente equilibrio. Pero ese es el caso 2. En el caso 3, ahora, estos casos dependen de los parámetros, ¿no? Depende en realidad de esto. Si tu economía tiene esto, vas a poder, nadie se va a quejar de empleo. El que va a perder en realidad acá es el que es capitalista. Tener capital ocioso es pérdida. O sea, tú ahorras, pero no recuperas. El trabajo, en cambio, sí. O sea, aunque plenamente ocupado, va a recibir su de doble. El otro va a recibir menos que el R. No va, ¿no? Porque ese capital no le va a retornar, nadie lo está, más lo va a usar. Implícitamente es exceso de capital y el que está ahorrando nunca va a poder recuperar, ¿no? Porque ese capital no se mete a la economía. Ok, entonces el caso 3 es, y eso estamos haciendo porque no conocemos los parámetros. Cuando una función no se conoce, bueno, hay que ponerse pues casuístico, ¿no? Este caso se alcanzaría por puro azar, dice. Profe, ¿cómo es eso de puro azar? Claro. Nada dice que en una economía la tasa de crecimiento se dé cuando digamos que la tasa de ahorro multiplicado por este parámetro de la tecnología tendría que ser igual justamente a la suma de la tasa de crecimiento de población más la depreciación. A ver, esto sería como ganarse la tinca, ¿no? Porque nadie va a hacer eso. Es muy difícil que los parámetros coincidan, ¿verdad? Pero este es el caso teórico, digamos. Si se da, el azar lo ayudaría, ¿no? Nada garantiza en la economía que esos parámetros cuadren, digamos. ¿Ok? Entonces, pero pues, si ocurre, bueno, según Harro Doman, esto llevaría, dice, una economía, aunque la economía no alcanza su equilibrio, porque estos parámetros estructurales no cambian, así nomás, se ajustan. Y que alguien esté moviendo los parámetros, los vamos a calcular, para que no caigas en el caso 2, con mucho capital ocioso, ¿no? O no caigas en el caso 1, ¿no? Con un montón de desempleo. ¿Sí? Entonces, estos casos son contrarios, ¿no? Caso 1, mucho desempleo, que sí le perjudica la Gran Depresión. Mucho ahorro permanentemente por encima de la depresión, para explicar por qué una economía tiene un montón de capital ocioso y está en pleno empleo, no hay desempleo. El caso 3 es un caso, no sé, como utópico, porque es difícil que ocurra eso, ya. Pues ocurrir, se daría así, digamos. Bueno, solo para puntualizar. Ese equilibrio, como son parámetros naturales, no todos son isógenos, para llegar a la condición de igualdad tendría baja probabilidad. O sea, es bien difícil que cuadre eso. Puede ocurrir. Así la economía dice que tenía dos posibilidades con toda razón. Uno, crecimiento con desempleo. O crecimiento con desempleo, crecimiento con máquina ociosa. O sea, si es que no ocurre eso, vamos a ver esto en el caso esto en el 1 o en el caso 2. ¿Qué pasa cuando, si tuviéramos un capital inicial menor a ese característica? Es justamente la perfecta complementariedad entre los dos. En este punto. Si son iguales, bueno, las curvas se sobreponen, ¿no? Antes estaba, cuando era mayor el SA, estaba por acá, ¿se acuerdan? Tenemos que era mayor. O también tenemos el SA que era menor.
pulso, estoy perdiendo el pulso, pero es el caso, este es el caso 1 y este es el caso 2. Pero el caso 3 es este de acá, ¿no? Entonces, la curva de ahorro hasta por acá es igual a la depreciación, hasta este punto. Y luego, la curva de ahorro, bueno, empieza a decrecer, ¿no? Porque a partir de esto, a partir de este punto, ciñe la otra parte de la curva, ¿de acuerdo? ¿Dónde están? Si son iguales, esto de acá, igualdad, se sobreponen, ¿no? Bueno, la curva SA y la curva hasta acá nomás. Bueno, entonces se superponen, pues son iguales en este tramo. Y a partir de acá ya, si esto ya no va, esto es el vecino, ¿no? El SB entre acá es cuando la constante, pues es igual, ¿no? O sea, el delta más n sigue, esta parte, pues SA, este sigue el delta más n. El SA muere acá, lo voy a otro color. El SA está acá, significa que superpone a la igual roja de delta más n, pero esta parte ya no se superpone, ¿sí? Por eso es retrocedido para aclarar eso. Entonces la curva de presión está por encima, igual primero, y luego por encima de la ahorro. Mientras esté por debajo de este uso complementario y perfecto, digamos, acá está encima de eso, la tasa de crecimiento es 0, acá es 0, este tramo. Como es 0, no hay retorno. ¿Qué pasa cuando es 0? Bueno, la economía se queda ahí, porque no hay incentivo a ahorrar, ¿no? Ni en esa economía se queda ahí. Por eso. Ahora se ve un poco más. Digamos que estamos acá. Aunque es un país pequeño, digamos, su capital inicial es así. Bueno, acá la tasa de crecimiento del capital es 0. Por lo tanto, ahí se queda. Claro, no hay incentivo a acumular ni desacumular, porque todo lo que ahorras es todo lo que gastas en el tiempo. Entonces, el óptimo, que sería una condición. Pero dice que existe desempleo. ¿Por qué? Porque estamos por debajo del asterisco. Porque existe desempleo porque la misma producción se puede obtener con menos L, dice. ¿No? Entonces estamos en ese tramo. Donde en este tramo, donde dicen, en esta parte de acá, cualquier K no va a dar desempleo. Pero ¿qué pasa si partimos por acá, digamos, en mayor, oye, y es mayor al asterisco? En este punto no hay empleo, no hay capacidad ociosa ni desempleo, se usa todo complementario. Por abajo es empleo, ¿no? Pero cuando el capital inicial es a este nivel, ¿no? La depreciación es mayor al ahorro, la tasa de crecimiento
sobre esa acumulación. Lo interesante es que eso existe una dinámica y lo lleva de nuevo a este punto. O sea, converge lo bueno al capital, digamos, que es complementario y cae, son iguales, digamos. Converge. Entonces, en ese punto, si tú converges por encima hacia acá estacionario, tendrías una utilización plena, ¿no?, de caída. Por ejemplo, en función del continuo, complementaria. Perfecto. ¿Sí? Y tendrían por lo un estado general eficiente, porque no hay desempleo, ¿no? Este punto otra vez, ¿no? No existe desempleo y no existe tampoco capacidad ociosa. ¿Sí? Entonces podemos hacer un resumen. Dice el caso 1 y el caso 2 generan equilibrio a largo plazo con recursos ociosos. En el caso 1, L, y en el caso 2, K. La única situación que se usa eficientemente todos los recursos, en este caso 3 que hemos visto, ¿no? Pero eso es un complejo hallarlo porque requiere lanzarse. ¿Por qué? Porque requiere que los parámetros que son exógenos se dan y la economía se mueve. Y la SAT tendría que favorecerte, ¿no?, y darte exactamente esos parámetros para que al multiplicar ese por A y sumar en más delta te den una igualdad. Por eso que se dice que, según Harry Bowman, con toda su economía estaría en uno de los equilibrios indeseables. O sea, como este caso es muy raro que se ve, o podría estar en el caso 2 con capacidad ociosa, ¿no? La mayoría de economías puede estar en esto, o puede estar con desempleos. No hay forma que estés en este caso con una asignación eficiente a largo plazo, ¿no? Estacionario eficiente. Por eso le dicen el filo de la navaja, porque o te vas para el desempleo o te vas para la capacidad ociosa, ¿sí? Porque en ese filo para las economías, porque nunca van a poder estar en el caso 3. Entonces, en cada espacio temporal, digamos, estás en el caso 1 o caso 2. Es como un cuchillo, ¿no? Como estás por el filo, o sea, si un tiempo te inclinarás para el otro lado, para la capacidad ociosa, y el otro te inclinarás para el desempleo, ¿no? Por eso dicen, a eso le llaman filo de navaja en la historia económica. Caso de eso, las economías no pueden estar ahí, siempre están en este tema de unos y otros. Pero ¿a qué se debe eso? Eso se debe a la función de producción de monetera, básicamente. Pero ¿podríamos evitar eso? Bueno, esa es la pregunta. Para terminar, ya tenemos un poco de análisis. Una cosa sería endogenizar la tasa de ahorro de modelos. Porque acá está fija, ¿no? ¿Qué tal si el mismo sistema ese, o sea, el más racional dice que los individuos fijen una tasa de ahorro, o sea, porque sabiendo que el SDA es menor a delta más N y nos lleva a un deficiente, una gran nutrición, o sabiendo que el SDA es mayor a eso y nos lleva a capital ocioso, no se van a quedar de brazos cruzados porque el ahorro depende de ellos. Racionalmente, deberían definir la economía misma, los agentes deberían definir el ahorro de manera endógena. Debería el modelo determinarlo. O sea, como digo, eso es que los agentes deben determinar eso en su comportamiento. Es una forma de salir de este filo de la navaja, es endogenizar la tasa de ahorro en el modelo. O sea, el ahorro debe cambiar a lo largo del tiempo, no es fijo, es decir,
Habermas lo considera fijo, aún cuando hay máquinas ociosas, ¿no? Pero se logró endogenizarlo, es un reto teórico. Con solo uso no se logró endogenizar el ahorro, seguía fijo, ¿no? Por eso también es una caída ahí. Ahora, otra forma de levantar este filo a la navaja es cuando los agentes económicos maximizan su utilidad y lo que lleva a que la tasa de ahorro no sea constante, ¿no? O sea, la idea es que decían los agentes, sabiendo que van a llevar a dos situaciones que no les gusta, lo racional es que no vayan a hacer eso, que eviten, ¿no? Entonces, lo que ellos requerían es tener que maximizar su bienestar, buscando ese ahorro que cuadre con sus expectativas, digamos, de tener un equilibrio a largo plazo estable, digamos. A veces se consigue con el modelo de Ramsey, en realidad. Esto que quizá, claro, digamos, en sus años, de que si lo endogenizáramos, podríamos salir del filo de la navaja. Pero eso se logró todavía mucho después, con Ramsey, con Katz, endogenizar esa tasa. Solo tampoco, ¿no? Después solo un poco más adelante salió el modelo, ¿sí? Y ahí se endogenizó. Y ahí sí se levanta, no hay ya filo de la navaja, vamos a ver la otra clase, me parece. Sí. Se levanta porque no es racional, ¿no? Que las economías tiendan a la desaparición, ¿no? Se puede en el primer caso, o el otro, como una situación ineficiente a largo plazo. Lo otro es otra forma, y lo que hizo solo es la productividad marginal capital sea una función continua de carga y no una función, ¿no? Porque no es continua, ¿no? La productividad acá, ¿cómo es, no? Si uno dibujo la productividad, esto es K, esto es la productividad, para una función leontief, lo voy a poner también. ¿Ya? Primero es A, dice, ¿no? Y luego es 0, o sea, abierto y acá cerramos, así es la productividad. Aquí. Sí. Entonces, está este tramo y 0, ¿verdad? Esa es la productividad leontief, pero nosotros utilizamos solo que la productividad, nos apareció el modelo después. La productividad es así en solo Swan, una función lisa. Y esto ya te permite, ¿no?, que la productividad cambie en el tiempo, por lo menos se vaya ajustando, ¿no?, para generar incentivos al ahorro, moverlo por lo menos en el corto plazo, ¿no? Entonces, este acá lleva el modelo solo Swan. Esto de acá lo lleva el modelo de Ramsey. Y ahorro en dos. Solo Swan, simplemente que donde la productividad marginal capital es variable, ¿no?, pero el ahorro sigue constante. Sí, igual que acá. Solo se levantó el supuesto de productividad marginal constante o cero. Yo ya aparece el Ramsey. Ok. Listo, muchachos. Esto de acá. Acá me quedo. Y ya a ver si coordinamos el viernes. Nos falta un modelo de crecimiento endógeno, rápido. ¿Dónde está también?
Entonces el viernes lo vamos a ver. Es rápido ese modelo, pero no sé es casi parecido al otro. Es rápido, me va a tomar una media hora seguro. Y de ahí ya vamos a entrar al módulo de Ramsey, me parece. Sí. Módulo de Ramsey, vamos a hacer política fiscal, la asistencia, la asistencia de gasto y impuestos en el Ramsey. Ramsey sin tecnología y con tecnología, igual que módulo solo. Bueno, quería recordar que ya estamos en la semana. ¿Los exámenes cuándo es? ¿La otra semana o falta todavía el examen? Es la semana que viene, profesor. El lunes que viene inician los parciales. Entonces vamos a correr para la próxima semana. Sí. Ok, profesor. Sí. En la semana vamos a ver si podemos recuperar el sábado o el viernes, que no hubo, ¿no? Sí, ¿en qué momento? Podríamos recuperarlo. El día sábado virtual o Pues, el cuando sábado. usted tenga disponible. Sí, porque ahorita les cuento, digamos, que tengo un problema de horario, porque me han dado unas responsabilidades y digamos que estoy terminando una consultoría en conciencia que les conté, y estoy viendo un tema en ese trabajo también, pero ya me han dado una responsabilidad un poco más grande y eso ya me está ahogando el tiempo. Me estoy tomando una noche para recuperar, pero no sé si se va a poder. O sea, si veo que hay tiempo, yo les digo, tal día puedo recuperar. Pero el sábado en la noche también podría ser. Y necesito una semana más, 2, 3 clases para acabar Ramsey, y de ahí deberíamos tener el examen parcial. Sí, profesor, no hay problema. Entonces, usted me avisa el horario en el que sería el día sábado para yo poder también avisarle a mis compañeros. Gracias, Kim. Pues ya los voy dejando. Cuídense mucho. Estamos viendo el viernes. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor, muchas. Hasta luego.